¿Cuántas veces has sentido miedo y por miedo has dejado de hacer las cosas? ¿Cuántas veces has deseado hacer metas, proyectos, sueños y por miedo has dejado de accionar, de moverte, de ir al siguiente paso? ¿Cuántas veces ha llegado esta vocecita diciéndote vas a fracasar, las cosas no van a salir como tú piensas? Y en ese momento, justo cuando esa vocecita llega de que vas a fracasar, es cuando más tienes que activarte y es justamente el remedio casero más práctico que hay para superar el miedo al fracaso, porque precisamente el miedo es una emoción y es una emoción básica que todos tenemos en nuestra vida. Es más, el miedo lo que hace, su función es protegernos, cuidarnos, que no nos vaya a pasar nada. Es una emoción que de alguna manera quiere que tú estés cuidado, protegido y que de ahí quizás no salgas, pero de alguna manera el miedo también puede volverse tu enemigo. Este miedo al fracaso, las cosas te van a salir mal, no van a salir como tú quieres, y si nadie te compra, y si nadie va, y si nadie viene, y si no te alcanza, y si no, y si no, y si no, y nos volvemos el y si no en todo momento y en toda conversación. Hace unos días impartí un taller y una de las personas que estaba ahí dice, imagínate, deberías de tener cuidado porque si sigues haciendo esto, puede pasar aquello. Y dentro de mí, yo, de hecho se lo dije, no solo lo pensé, sino lo dije, si yo pensara igual que tú, probablemente no estaría en este momento impartiendo talleres, porque el miedo al fracaso, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a si las cosas no salen correctamente, el miedo a si y me agarran y si me detienen y si entonces, y si me detienen, y si no salen bien las cosas, adivina qué, me va haciendo chiquita, me va carcomiendo por dentro. Y ese miedo al fracaso lo que hace es robarse precisamente tus ideas, tus sueños, tus metas, tus proyectos, y te quedas en una zona de terror donde no haces absolutamente nada. Y como dice un amigo ayer que lo escuchaba, qué vida tan aburrida el decir no a todo, el decir no a las oportunidades que se te presentan. La vida es precisamente un espacio que si lo ves es de arriba a abajo y todo el tiempo te están poniendo actividades enfrente, todo el tiempo te están poniendo experiencias, oportunidades, cosas que hacer, cosas que crear, cosas que te inviten a conocer y aprender cosas diferentes para ti. Pero claro, el miedo al fracaso, mira, yo te lo estoy diciendo y lo estoy hablando y en mi estómago empiezo a sentir esta sensación hasta de tensión, porque también me ha pasado, también he estado en esa zona de y si fracaso y las cosas no salen. Pero una fórmula que a mí me ha resultado para este miedo al fracaso no es nada más ni nada menos que poder activar la acción. Es decir, si yo quiero transformar mi vida en lo emocional, en la pareja, en la salud, en mi cuerpo físico, en mi dinero, en las finanzas, en mi equipo, en los talleres, en los programas que imparto, adivina qué, pues tiene que ser eso importante para mí, porque si es importante, yo voy a accionar y empezar a hacer las cosas que requiero hacer. Y para ese hacer necesito concentrarme en mí. Y la primera pregunta que requieres hacerte aquí, acuérdate que yo soy coach y como coach, la herramienta principal que tenemos los coaches es la pregunta. Como terapeuta, lo que hago es trabajar en mis emociones y en esto, qué es lo que sucede dentro de mí. Y cuando nosotros tenemos esos sueños, proyectos, metas, hay emociones. Y yo te invito a que te conectes con eso. ¿Cuáles son esas emociones que aparecen? Si el miedo está apareciendo, le vamos a poner competencia a ese miedo al fracaso para lo que la competencia sea que la felicidad. Es decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es la meta que quieres? ¿Cuál es el proyecto que tienes, pero que te da hasta pavor y te tiemblan las piernas? ¿O te da este miedo que dices, mejor no lo hago porque voy a fracasar, porque las cosas no van a salir correctamente? Entonces, aquí le vamos a poner competencia, diciendo, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Sabes que pues quiero ganar $5,000 al mes o quiero ganar $20,000 o quiero impartir ese taller que tanto he deseado impartir o quiero abrir ese negocio que tanto quiero? Y entonces yo te invito ahí a que te conectes, a que sueñes en grande ahorita, en el aquí y el ahora, en ese momento presente. El doctor Joe Dispenza, uno de mis grandes mentores, que lo fui a ver en sus programas en Cancún este año, él justamente te invita a eso, a que te concentres, a que medites, a que vayas hacia adentro y que puedas crear tu futuro desde ya. No es voy a crear el futuro cuando yo ponga esa primera piedra, no, primero tiene que suceder aquí en mi mente. Primero tengo que ser otra persona y dejar de ser la persona que se siente fracasada desde ya, sin siquiera haber abierto la puerta, sin siquiera haber dado el primer paso, ya te sientes fracasada. Entonces estás creando fracaso en lugar de empezar a crear ese futuro que tanto estás deseando. Por eso dice el doctor Joe Dispenza, sé nadie,
sé nadie, métete a lo que no sabes, porque lo que sabes es justamente lo que te hace quedarte paralizado. Lo que sabes que a veces ni siquiera son cosas tuyas, sino porque las escuchaste de alguien, porque escuchaste a 2, 3, 4 personas que a ellos les fue mal, no significa que a ti te vaya a ir mal. Y si hay una voz que llega a tu oído y te está susurrando, por aquí es el camino, si estás viendo señales que te están apareciendo, es más, hasta la puerta de tu casa llegó esa oportunidad y no la quieres aprovechar, no quieres tomar el proceso, probablemente es que no es para ti. Por eso para mí es tan importante crear esta introspección de lo que yo quiero y cómo me estoy sintiendo cuando pienso en ese proyecto. Si ese proyecto, ese sueño, esa meta no estás vibrando, no te quita el sueño, no estás riéndote, no sientes una sonrisa cada que piensas en ese proyecto y lo que sientes es este miedo, ansiedad y desesperación, olvídalo, probablemente por ahí no es el camino. Ojo con esto, porque yo no estoy diciendo que no vayas a sentir miedo, el miedo es normal y va a aparecer, pero requiere ser mucho más grande la emoción de la alegría, del gozo, del disfrute en ese proyecto. Y si en esta meditación que tú haces hacia lo interno, en este crear tu futuro, en tu mente, en tu vibración, porque es lo que dice el doctor Joe Dispenza, si esta vibración es lo que vamos a empezar a traer nosotros. Por eso requieres que enamorarte tú, enrolarte tú en ese proyecto y creer en ti, en esa posibilidad que es para ti. Por eso yo digo, Dios, la vida, el universo te está susurrando esto. No se lo está susurrando a tu esposa, no se lo está dando a otra persona, te lo está dando a ti. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso que estás recibiendo? ¿Vas a permitir que el miedo al fracaso te paralice? O aún con el miedo, si lo haces tu amigo y le dices, recuerda que el miedo está ahí para apoyarte, el miedo está para protegerte. Entonces lo que puedes hacer tan simple como decirle, mira, muchas gracias por ayudarme, muchas gracias por querer protegerme, muchas gracias por quererme cuidar. Sin embargo, yo ya soy una adulta y puedo hacerme cargo de esto. Y en eso que va a ser el miedo, va a bajar su revolución, porque estamos escuchando a esta otra voz que nos está diciendo, sabes que no lo hagas, es difícil, es peligroso, nadie te va a comprar, no lo vas a lograr. Pero si tú por el otro lado tienes esta otra voz que te está diciendo, este angelito que te está diciendo, esta voz en nuestro interior, esta intuición, esta otra voz que viene del más allá o Dios hablándote como tú le quieras poner y que tú estás resonando en esta vibración, que hay algo en ti que te dice, por aquí es el camino, por aquí está este lugar, por aquí vienen estos sueños. O sea, ¿a qué voz le vas a estar escuchando? ¿A la voz del fracaso? Que te está diciendo no puedes y ni siquiera te has atrevido, pero tú ya le estás haciendo más caso a esto, versus a esta otra voz que te está diciendo por aquí es el camino. Imagínate que tienes un angelito acá y tienes otro diablito acá. ¿A quién le vas a hacer caso? Y yo te pongo de ejemplo esto, créeme que en mi vida me he puesto retos y proyectos y constantemente estoy, de hecho, en este preciso momento estoy iniciando un nuevo proyecto y justamente te podría decir, dentro de mí aparece, por eso quise hablar de esta conversación, aparece esta conversación y es muy diminuta, pero ¿qué hago yo? Acciono, es decir, si en mi sueño es este proyecto, si yo ya me miré, si yo ya lo olí, si yo ya lo sentí, porque es importante crear estas meditaciones donde tú te puedas meter y sentirlo y crear ese futuro en este momento presente. Es como si lo estuvieras viviendo 5 años adelante, 3 años, 6 meses adelante. Tú ya estás viviendo y experimentando esa situación. En el camino te vas a encontrar con nos, te vas a encontrar con obstáculos, te vas a encontrar con situaciones difíciles, te vas a encontrar con desafíos. Es parte del proceso de aprendizaje, es parte del proceso del conocimiento, es parte del proceso de la evolución. ¿Quién te dijo a ti que todo era súper fácil, que todo va a resbalar y entrar y wow? A nadie le ha pasado eso. Los libros están escritos, precisamente las grandes historias están escritos por personas que han empezado desde cero. Ahí lo tienes al que creó Disneylandia. Sí, empezó desde cero, ahí lo tienes al que creó Kentucky Fried Chicken, o sea, hay tanta información, hay tantas personas, hay tantos ejemplos que te podría poner de gente que lo dudó, que tuvo miedo y aún así se arriesgó a dar los siguientes pasos. Entonces, ¿qué te pasa a ti para no dar ese siguiente paso? Y un ejercicio que te invito a esto es conectar uno con ese miedo, observarlo, preguntarte de dónde viene este miedo al fracaso que yo estoy sintiendo, que desde ya me estoy sintiendo fracasada sin ni siquiera haberme atrevido a decir un sí. Y el sí a la vida, sí a la oportunidad que está apareciendo, sí a esta nueva experiencia que la vida me está trayendo. Y este sí que va a hacer, te va a llevar justamente a crear las futuras acciones. Y te invito a que agarres pluma y cuaderno, cuáles serían esas 20 acciones que yo necesito hacer para que esta meta, este proyecto
proyecto se lleve a cabo. ¿Cuáles serían esas primeras 20 acciones? Y de ahí divide esa meta, divide ese sueño, ese proyecto en diferentes etapas. En esta etapa inicial, ¿cuáles son las acciones que requiero hacer? En esta segunda etapa, ¿qué requiero hacer? En esta tercera etapa, ¿qué requiero hacer? Y lo más importante es quién requiero ser como persona, quién requiero ser como persona. Es decir, yo requiero ser disciplinada para que ese proyecto se lleve a cabo. Es decir, yo requiero seguir mi intuición, requiero ser constante, porque la constancia nos ayuda a mantenernos. El problema no es empezar, ¿eh? El problema no es empezar. Una de las cosas que nos lleva al fracaso es justamente que desistimos, que nos caemos, que soltamos y que ya no continuamos. Pero tampoco hay que estar ciegos para decir, bueno, ya pasaron 3 años, ya pasaron 2 años, que no se queden, lo intenté, me quedé, quise, pero no lo hice, quise, pero no lo hice. No, es decir, lo hice y ahora la vida me está dando otra oportunidad de aprender algo diferente, de crear algo diferente. Entonces, en este quién yo soy y quién estoy siendo y quién requiero ser en el proceso, quizás la constancia, la perseverancia, el amor a ti, el amor a tus sueños, el amor a tus proyectos, el creer. Soy una persona crédula de las cosas que me están pasando, porque si no eres tú quien crea en ti, ¿quién lo va a hacer? Probablemente cree en ti tu mamá, tu papá, tus abuelos, pero quizás tú no estás creyendo en ti, quizás tú no estás creyendo en tu capacidad. Y ahí, ojo, porque puedes estarle echando la culpa a todo mundo, menos te haces cargo de tu responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo soy responsable de lo que me está sucediendo. Quizás no estoy estudiando suficiente, quizás no estoy confiando en mí, quizás no estoy creyendo en mis capacidades, quizás no estoy creyendo en mis talentos. Entonces me hago responsable de quién estoy siendo y quién requiero hacer. Estoy siendo una persona que no cree en ella misma, pues me rediseño, me sacudo, pienso en cuántos momentos, este es otro ejercicio buenísimo para superar el fracaso, cuántas cosas en mi vida he hecho que he logrado. ¿Cuántas actividades ya he tenido, por muy mínima? Yo me acuerdo mucho cuando tenía mis 14 años, más o menos, pasé por un aparador en una tienda ahí en mi pueblo y yo vi una faldita que me encantó, la falda más hermosa. Y yo decía, yo quiero esta falda, yo quiero. Yo era muy pobre en aquel tiempo, no tenía dinero ni para comer. Trabajaba yo haciendo bordados de vestidos de novia en una tienda y con lo que me pagaban, ¿sabes qué hice? Aparté esa faldita y lo fui pagando poquito a poquito. Fue mi primer logro que yo tuve de adquirir algo por mi propio medio y con mi trabajo. Entonces, para mí ese sueño que tuve de tener esa falda, algo quizás insignificante, pero para mí era gigante a mis 14 años, querer tener esa falda de tablones, me acuerdo, roja con negro, y era lo máximo para mí de haberlo logrado comprar cuando no tenía dinero ni siquiera para comer. Entonces, escribe una lista de cuáles son esos logros que has tenido en tu vida, porque eso te va a dar fuerza, te va a dar vitalidad, te va a impulsar a decir, wow, ya he hecho estas otras cosas. Es decir, tienes la evidencia que has tenido resultados en tu vida y eso le lleva información a tu cerebro, eso le lleva información a todo tu cuerpo de que puedes lograr esta nueva meta o este nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque no estás empezando desde cero. El miedo al fracaso nos hace pensar que estamos empezando desde cero, que no tenemos recursos, que no sabemos. Y eso no es verdad. Ya tienes recursos, ya cuentas con experiencias pasadas que te puedan sostener en este nuevo comienzo en tu vida. Y eso reduce el fracaso, eso reduce el que tú te sientas fracasado, porque es un sentimiento, es una sensación de sentirte tú fracasado cuando ni siquiera has empezado. Y muchas veces nos sentimos fracasados o aparece este miedo al fracaso porque ya en otras ocasiones quizás has perdido, porque ya en otras ocasiones quizás no ha resultado esas cosas que tú has querido. Pero eso no significa, recuerda, mi lema es, tu pasado no te determina, tu pasado no te determina, lo que te va a determinar es lo que hagas el día de hoy. Y asegúrate que sí o sí hagas, que sí o sí confíes en ti, que sí o sí creas en ti. En lugar de decir no, aprende a empezar a decir sí. Practícalo. ¿Quieres esto? Sí, gracias. ¿Quieres lo otro? Sí, gracias. ¿Voy a hacer esto? Sí, sí. Eso es decirle sí a la vida ante todas esas experiencias que aparecen. ¿Y qué va a pasar con este miedo al fracaso? Va a empezar a disminuirse, va a empezar a desaparecer. Y aquí otro punto importante en el miedo, en el fracaso, es la preparación. Prepárate, estudia. Es decir, no sé de esto, no tengo este conocimiento, no sé cómo hacer esto. Adivina qué, si yo estudio, si compro libros enfocados a este tema, sí o sí, obviamente, cómpralos y léelos, ¿verdad? Porque los podrías comprar y no leerlos, ¿no?
Entonces, compra los libros, compra los materiales o no los compres, escucha, hay tanto audiolibro gratuito aquí en nuestra esta biblioteca de YouTube que podría ayudarte a qué, al conocimiento adquirido y no puesto en práctica es como si no hubiésemos aprendido nada, decía mi mentor Miguel Ángel Cornejo. Entonces, aplica el conocimiento, lee y aplica, aprende y aplica y eso va a disminuir el miedo al fracaso, porque obviamente nos sentimos fracasados y ni siquiera lo hemos intentado. Me explico, ni siquiera nos hemos preparado, así es que la preparación es sumamente importante para superar este miedo. Yo me acuerdo cuando estaba por terminar la universidad ahí en México, y justamente estaba en mi examen final, estaba en mi examen de titulación. Y me acuerdo que hasta fui a ver una bruja para ver qué me decía una persona que leía Los Caracoles, una cubana, y me dijo, no, tú no vas a pasar el examen. Cuando le conté a mi mentor lo que había hecho, me dice, pues lógico, no vas a pasar el examen si no estudias, en vez de estar yendo a perder el tiempo con esa bruja, ponte a estudiar. Y yo, ay, pues claro, tiene toda la razón. Y efectivamente me puse a estudiar y voilà, pasé mi examen de titulación, lo cual soy una profesionista, ¿verdad? Hablando desde ese espacio de estudios universitarios. Pero el problema aquí es cuando tú no estás confiando en ti, cuando no haces lo que se requiere hacer para disminuir y empezar en lugar de pensar en fracaso, esta es otra acción importante, transforma la palabra fracaso por lo que tú quieres. Es decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hablar de gratitud, voy a empezar a hablar de éxitos, voy a empezar a hablar de ganar, voy a empezar a hablar de cosas que me impulsen, no de cosas o de la palabra fracaso, que tan solo de decirla lo que hace es bajarte los ánimos y bajarte la fuerza. Y yo creo que aquí un punto importante es el reconocimiento. Reconócete. Reconócete en todas las acciones, reconócete quién eres como persona, reconoce tu recorrido en la vida y agradece. Esa es otra acción importante. Agradece por lo que en este momento se está presentando. Y te digo una cosa, lo peor que va a pasar es que vas a aprender una experiencia más o lo mejor, yo siempre digo, lo mejor que va a suceder es que vas a aprender, lo mejor que va a suceder es que vas a tener nuevas experiencias en tu vida. Y eso es maravilloso, porque al final del día a eso venimos a este mundo, a vivir experiencias. Mi nombre es María Jacinto, si sientes que este video te apoyó, por favor, dale like, compártelo con alguien más, escribe tus comentarios y si te interesa tener alguna sesión conmigo personalizada, por favor, mándame un mensaje, un correo. Ahí está la página para que la revises y la cheques y compártelo. Esto me ayudaría muchísimo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.